Hola, hola. Hoy vamos a hablar con Marcela Gallegos sobre cómo gestionar las emociones y el estrés para que no afecte la productividad. Hola, Crecer Coaching, Congreso. Vamos a esperar que se conecte Marcela. Por mientras le comento que este directo va a durar unos 30 o 40 minutos y quédense hasta el final porque Marcela nos trae un regalito muy especial. Ahí está. Hola Marcela, ¿Qué tal estás? bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Estoy aquí poniéndome para que no me corte la cabeza. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Hola, Bueno, Crecer Coaching. eco. Bueno, Marcela, ella es psicóloga, es psicoterapeuta gestal y nos viene a hablar hoy de cómo gestionar las emociones y el estrés para que no afecte nuestra productividad. Así que bueno, recuerden quedarse hasta el final para que tengan el regalito que les tenemos para ustedes. Que les tenemos preparados. Sí. Vale, Cuéntanos, Marcela, porque he notado con este tiempo que hay muchas cosas que afectan a nuestra productividad y una de ellas son el no gestionar muy bien nuestras emociones, estresarnos o sobrecargarnos y eso perjudica considerablemente nuestra productividad. Y yo me contacté contigo para ver cómo podemos solucionar eso, qué recursos tenemos o qué herramientas podemos utilizar como para que podamos ser productivos, pero sin perder nuestro equilibrio y nuestro bienestar personal. bien. Antes de hablar de cualquier herramienta, de cualquier estrategia, de cualquier tip, de cualquier recurso, em, es esencial que podamos comprender qué es lo que está pasando y qué nos está pasando, porque al final, si nos enfocamos solo en recursos, en herramientas o en estrategias, pues lo que hacemos es contribuir a esa perspectiva del ser humano, que es la que nos mete en el estrés, esa perspectiva instrumental del ser humano. Entonces, por eso hablamos de herramientas. Dime qué hacer, dime cómo lo hago, ya, para ir y hacerlo. Esa es una perspectiva instrumental y es la que nos tiene en este estado de estrés y de ansiedad. Entonces, lo primero que necesitamos darnos cuenta es que lo que estamos viviendo ahora mismo es un cambio de modelo de trabajo. ¿Y esto qué significa? Que hasta ahora estamos acostumbrados o hemos crecido en el modelo fordista del trabajo, que es el modelo del control, de las líneas de producción, del tiempo y del espacio. Es decir, tú tenías un tiempo y un espacio en el que desarrollabas una función y por ese tiempo y por estar en ese espacio te daban un dinero. Ese es el modelo en el que crecimos todos. Y es un modelo de productividad. ¿Qué Sí, buscaban las líneas de producción? Hacer que los operarios estuviesen cerquita para que el tiempo entre que el producto estaba en un sitio y había que llevarlo a otro, pues fuese mínimo, para que se redujeran el tiempo, los costos, etcétera. Con los últimos desarrollos de la tecnología, hace unos años empezó a ser posible el trabajo en remoto, el teletrabajo, etcétera. Y de hecho, muchos de los que pueden estar aquí, de los que te escuchan a ti, de los que me escuchan a mí, probablemente son emprendedores, trabajan desde su casa o trabajan para otros, pero hacen teletrabajo, etcétera. Y cada vez más personas están haciendo teletrabajo, cada vez más personas trabajan desde su casa. Por ejemplo, preguntémosle a los que están aquí, a Joana, a Dica Reyes, hola Silvina, ¿quién más está por aquí? Mágico mundo.
Mágico Exacto. Mundo y Crecer Coaching Eco. Cuéntenos los que están aquí si alguno de ustedes trabaja desde su casa o hace teletrabajo, o lo ha hecho el último año o los últimos 5 años. Probablemente nos dirán que sí. Entonces, ese cambio en el modelo de trabajo está acarreando muchos retos para todas las personas. Si ya de por sí veníamos estresados, agobiados, y la dimensión del trabajo es una de las dimensiones que más estrés provoca por la exigencia, etcétera, etcétera, ahora se está incrementando ese estrés y se está incrementando el agobio, la ansiedad. Los índices de consumo de ansiolíticos y antidepresivos en España se dispararon el último año, no sé en Chile cuáles serán los datos o en Latinoamérica en general, aquí están disparadísimos, porque precisamente las personas no están sabiendo qué hacer con todos estos cambios acelerados que están viviendo. Entonces, ese es el primer punto, darnos cuenta que estamos viviendo un cambio estructural y el Marce, estrés es acá, muy normal que aparezca ante los cambios. acá una persona nos dice, Crecer Coaching Eco, yo hago mixto en casa y en una locación. Y Dilka Reyes, yo estoy desde casa. ¿Ves? O sea, los dos están en esta situación de, seguramente los primeros meses, las primeras semanas, pues estuvieron mucho más agobiados que ahora, porque de una u otra forma se han ido adaptando. Y lo que yo me he dado cuenta es que se han ido mal adaptando. ¿Por qué? Porque han ido asumiendo prácticas que no les ayudan, que no favorecen que puedan teletrabajar y mantener su equilibrio emocional. ¿No? Y también lo que sucede, Marcela, es que podemos, o sea, cuando trabajábamos en otro lugar aparte, teníamos como bien definidos los límites. Y ahora que estamos desde casa, es como que no hay límites de trabajo y de casa. Es decir, a veces contestamos llamadas a cualquier hora, correo, o sea, perdimos totalmente la referencia de esa separación un poco que hacía el antiguo modelo de, bueno, este es mi trabajo, esta es mi casa, mi vida personal. Y ahora nos encontramos en que tenemos todo mezclado y es un poco difícil definir esos límites para que sean saludables. Y ese es uno de los hábitos que necesitamos desarrollar y de las nuevas habilidades que necesitamos desarrollar. Porque al cambiar de modelo de trabajo, por eso les digo que es central que podamos comprender que esto es un cambio de modelo de trabajo y no solo que coges el ordenador, el computador y te lo llevas para tu casa y trabajas desde tu casa y es lo único que cambió. No, es que está cambiando todo. En el modelo fordista se gestiona el tiempo, el espacio y la productividad. En el modelo digital necesitamos aprender a gestionar la deslocalización, que es eso que dices tú, que ya no hay fronteras claras, ni en el tiempo ni en el espacio. O sea, se pierden las fronteras en el tiempo porque tienes el correo y el ordenador abierto a las 9 de la noche y te van entrando mensajes, y se pierden las fronteras en el espacio, porque en el mismo lugar, si trabajas en el comedor de tu casa, pues en el mismo lugar desayunas, trabajas, tienes reuniones, la familia almuerza o cena. Y esto para nuestro cerebro es un reto enorme y es un cambio enorme que provoca muchísimo estrés y muchísima ansiedad, porque no sabes cuándo parar y cuándo se cierra una parte y se abre otra. En uno de los talleres que yo hago, una parte central de lo que trabajamos es aprender a cerrar el día, aprender a cerrar la tarea, o sea, tener unos ritos, unos rituales, unas prácticas, unos hábitos para ir cerrando, porque de lo contrario, tienes tantas cosas abiertas en tu mente que te sientes superado. Y díganme los que están aquí, hola Vitago, Alex y todos los que están aquí, si al trabajar desde casa en algún momento se han sentido desbordados y les parece que no van a llegar a todo lo que tienen que hacer y que no acaban de terminar y que están trabajando todo el día, pero como que no cierran.
Entonces, necesitamos aprender a gestionar. En el nuevo modelo de trabajo necesitamos aprender a gestionar la deslocalización y la confianza. O sea, la falta de fronteras, la falta de límites y la confianza. Porque ya no tenemos a alguien que esté vigilando, que esté viendo dónde estamos, que diga, ah, entró a las 8 de la mañana, se fue a las 3 de la tarde. Y nosotros mismos empezamos a ser nuestros propios capataces y enviamos correos a las 9 de la noche para que parezca que estamos súper ocupados, que estamos súper implicados y que a la hora que sea estamos disponibles. Porque tenemos esa sensación de que si no lo hacemos, va a parecer que no me importa. Va a parecer que recibí el correo, que lo vi y que lo dejé ahí hasta el otro día. Totalmente, claro, nos dice Glendy. sí, Claro, es que nos sentimos desbordados porque no logramos cerrar, no logramos saber hasta dónde llega mi límite, porque no tenemos espacios. Y también lo que decías, Marcela, es como que nosotros al final estamos con el celular, a veces ni siquiera con el computador, sino que con el celular ahí en la cama, acostándonos y contestando correos, y como tú dices, como para aparentar que estamos disponibles 24/7, y porque todavía nos quedamos con ese concepto del modelo anterior de un poco complacer al jefe y, y demostrarle que estamos comprometidos, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a priorizarnos, a priorizar nuestro bienestar y nuestro equilibrio por sobre nuestras obligaciones laborales? Mira, lo primero es que nos demos cuenta que al ser un modelo de trabajo distinto, no podemos enfrentarlo desde las prácticas antiguas que tenemos. O sea, no podemos entrar a un mundo nuevo con las prácticas viejas. Tú imagínate que entras al mundo de los ordenadores pensando que funcionan como las máquinas de escribir. ¿Tendría algún sentido? No tendría sentido. Tendrías que pensar, bueno, ¿qué necesito aprender para saber moverme en el mundo de los ordenadores, en el mundo de los computadores? Y en este caso es igual, ¿qué necesito aprender a hacer para moverme en el mundo del trabajo digital? Sea trabajo remoto, sea teletrabajo, sea trabajo mixto, como nos decían antes, porque son modelos distintos de teletrabajo. Es decir, teletrabajo es un modelo, hay muchos modelos, solo que en general lo llamamos teletrabajo como para no ponernos aquí muy en el punto de lo teórico. Y para entrar a ese nuevo mundo necesitamos desarrollar nuevas prácticas. Y para desarrollar nuevas prácticas, lo primero que necesitamos observar, que es algo que también trabajo yo mucho con la gente, es cuáles emociones y estados de ánimo te atrapan. Porque tú puedes saber que necesitas hacer pausas y de hecho es lo que le pasa a la gente. O sea, si entras a internet y buscas cómo hacer teletrabajo, recomendaciones para hacer un buen teletrabajo, pautas para no morir en el intento y teletrabajar, no sé qué, y todos te dicen lo mismo, todos te dicen lo mismo. Y si entras a mis redes sociales, yo te digo eso más otra cosa, que es lo que te voy a contar, porque claro que sí, hay que tener un espacio adecuado, hay que tener unos horarios, necesitamos revisar la alimentación, necesitamos hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo que hace que no llevemos a cabo todo eso que sabemos necesitamos hacer. Y ahí está el truco. Porque todos somos suficientemente inteligentes como para saber que es necesario hacer pausas, que es necesario levantarse de la silla porque 8 horas en una silla pues acabas sin espalda, sin columna, etcétera. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, lo que nos impide hacerlo son esas emociones y estados de ánimo que nos tienen atrapados. Y las emociones y los estados de ánimo, que son distintos, los que me siguen les va a tocar aquí repetir el mismo discurso. Las emociones son puntuales del momento y responden a lo que está sucediendo en este instante. Y hay 5 emociones básicas: tristeza, alegría, enfado, miedo y amor.
Y el amor se divide en amor erótico y amor filial. Esas son las 5 emociones básicas. Con las emociones básicas lo único que puedes hacer es entrar en ellas, experimentarlas y permitir que su necesidad sea satisfecha. No puedes hacer nada más. Eso del control de las emociones, y eso es un mito. Lo siento mucho por todos los que creen que es posible controlar las emociones. Lo que puedes hacer es atenuar su expresión. Con mucho entrenamiento sí logras hacer eso, pero de resto nada más. Además que no es saludable controlarlo, no es saludable pretender no expresarla. Que después terminas en terapias como la gestal, porque las demás pues no te ayudan a sacar toda esa emoción que tienes ahí contenida y pasas años y años y años hablando de lo que te pasa, pero no lo resuelves. Por otro lado, los estados de ánimo son las interpretaciones que yo tengo de lo que veo posible para mí en el futuro. La incertidumbre tiene que ver con el futuro. La inseguridad tiene que ver con el futuro. El futuro puede ser en 10 minutos o en 10 años. Entonces, el estado de ánimo dura más tiempo. Un estado de ánimo dura más tiempo. Puede durar mucho más tiempo porque la emoción es o sea, tú no puedes estar con ira 10 años porque básicamente tus riñones y tu hígado, perdón, porque está más conectado con el hígado, no lo toleraría, sino que la emoción es una explosión química momentánea. El estado de ánimo es una interpretación, es una creencia. Y tú puedes estar años en un estado de ánimo y no darte cuenta de él. ¿Qué le está pasando a mucha gente en este momento? Que está en estados de ánimo, de resignación. ¿Y qué es la resignación? Es decir, yo he ensayado cosas para hacerlo distinto, para teletrabajar y que me funcione, y pues, mira, todo lo que he ensayado no me ha funcionado, pues mira, ya, lo dejo, y lo que sea. Pues el día que pueda dormir, duermo, y cuando me toque trabajar hasta las 10 de la noche, pues trabajo hasta las 10 de la noche. O sea, ya paso de ensayar cualquier cosa nueva. Puede estar en frustración, y es que sigue ensayando, pero cada que no le funciona vuelve y se enfada. ¿Por qué? Porque está pensando que tiene que tener la respuesta, que tiene que saber cómo teletrabajar, que tiene que saber cómo ser productivo, a pesar de que está entrando en un mundo nuevo. Y eso es lo que está generando mucho conflicto. Las personas no saben teletrabajar. Sin embargo, se exigen como cuando estaban en la oficina y esperan tener los mismos resultados. O muchos emprendedores que recién se lanzan a emprender quieren tener una cantidad de resultados que no van a tener porque no tienen los hábitos y las prácticas necesarias para tenerlos. Y no se dan ese tiempo de aprendizaje. Les parece que deberían tener ya las respuestas. Entonces eso también los lleva a la confusión, que es otro estado de ánimo. Es decir, no tengo ni idea por dónde salir de aquí. Y la frustración porque tienen expectativas y no se cumplen y se enfadan. Entonces el enfado pasa porque en ese momento vociferan o lo que sea, y lo que queda en muchas ocasiones es esa frustración de hacer y hacer y hacer y darse contra una pared. Entonces el truco para que puedas implementar esos nuevos hábitos, esas nuevas prácticas que te exige el teletrabajo, que te exige el ser emprendedor, que te exige trabajar desde tu casa, está en que descubras cuáles son esas emociones y esos estados de ánimo que están detrás, que están además anclados en creencias. Si yo pienso que tengo que tener las soluciones, las respuestas, y que tengo que saber hacerlo solo, pues muy probablemente me voy a frustrar una y otra vez. Entonces necesito cambiar esa evaluación para que mi estado de ánimo pueda cambiar. Y eso es todo un proceso, tiene unos pasos, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es darnos una y otra vez contra la misma pared y no vamos a poder ser productivos nunca. La productividad tiene mucho que ver con nuestros estados de ánimo y con nuestros estándares también. O sea, ¿qué es para nosotros ser productivos? ¿Cuáles son las expectativas, como dices tú, que me estoy imponiendo? O sea, tengo cómo responder a eso que me estoy imponiendo yo mismo.
o yo misma. También identificar ese momento importantísimo de confesarnos a nosotros mismos que necesitamos ayuda, porque muchas veces, como tú dices, queremos resolverlo solo y no se nos ocurre, oye, decirle a una persona, a un amigo, a alguien o a un terapeuta, mira, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo lo resuelvo? Porque estamos acostumbrados a vivir, a resolver las cosas solo y lamentablemente también el teletrabajo es como muy solitario. Entonces, estás ahí en tu casa todo el día en el mismo lugar, te despiertas y trabajas y comes en el mismo espacio y estás solo prácticamente. Entonces, ya se nos va también el hábito de pedir ayuda, porque antes cuando uno estaba en el trabajo decía, bueno, ayúdame a hacer esto, esta planilla o lo que sea, y entonces nos encontramos con que tenemos que resolverlo y creemos que no podemos hacerlo. Y también trabajar en digital o vivir el mundo digital también se puede vivir a través de la terapia, o sea, también podemos acceder a terapeutas a través del mundo Ujú. digital. Y eso es un plus también, que es lo que tú haces. Claro, porque al final, por eso se trata de un cambio total de modelo, ya no solo de trabajo, sino económico. O sea, es que nos Bien, estamos enfrentando, estamos entrando a un cambio enorme en nuestra sociedad. Algunos somos más y otros menos conscientes de esto y de todo lo que implica y de lo que implica para nuestra salud mental. Porque es lo que dices, o sea, podemos acceder a servicios, a experiencias que antes no podíamos acceder, porque la tecnología lo permite. Ahora bien, esa misma tecnología también está generando consecuencias. claro. Ahora estamos hablando de tecnoestrés, tecnoansiedad, tecnoadicción y hay otro que no me acuerdo ahora mismo, tecnofatiga. ¿Por qué? Porque son la ansiedad, la fatiga, el estrés y la adicción de toda la vida, pero enfocados, centrados en todo lo que es la tecnología, que está generando también un montón de repercusiones. Entonces, ¿cómo lograr combinar todos estos cambios a nivel tecnológico, todos estos cambios que se dan en el mundo del trabajo, nuestra necesidad de ser productivos, de sacar adelante un trabajo, un proyecto, lo que sea, porque si tienes un jefe que te está, que los jefes ahora, pues ellos siguen en el modelo fordista, entonces controlan a qué horas empezaste y por qué no, y qué hiciste durante el día, y mándame un reporte de actividades, y tienen a la gente medio loca llenando una cantidad de Excels, que lo que hacen es Sí, hacerles perder tiempo, porque realmente no garantiza eso, que la persona sea más productiva. De hecho, o sea, hay unas discusiones. Para algunos, trabajar desde casa ha hecho que sean más productivos, pero para muchos otros no ha favorecido la productividad, incluso la ha empeorado, porque depende de muchas cosas. O sea, depende del tipo de trabajo que tienes, depende de las condiciones que tengas en tu casa. O sea, tiene muchísimos factores. Entonces, ahora, si necesitas ser más productivo, primero observa qué es lo que no te está funcionando, porque probablemente ahí necesitas desarrollar algún tipo de habilidad nueva, algún tipo de habilidad diferente que hasta ahora no estabas desarrollando o no necesitabas. Por ejemplo, conocer un montón de recursos y de herramientas tecnológicas, porque no es lo mismo hacer una agenda llamando a uno por uno, fulanito, ¿tú cuándo puedes? Fulanito para esta reunión, fulanito, a ti te viene bien tal día, que tener un Calendly, hacer un enlace, enviarla por correo a 15 personas y ellos cada uno entra y se acomoda en el horario que mejor le convenga. O sea, ahí te puedes ahorrar 2 horas de llamadas. Entonces, en la medida en que observas que hay situaciones que una y otra vez te das contra la misma puerta, contra la misma pared, contra el mismo muro, primero observa la emoción o el estado de ánimo que te está generando. Decide si quieres salir de él o no. Y pregúntate cuál es la historia que te estás contando. Esto lo debería saber hacer, esto lo hago mal, esto, etcétera, lo demás allá.
que muchas veces son cuentos que nosotros nos contamos que no tienen que ver con la realidad. Y después pregúntate con quién necesitas hablar, a quién le puedes pedir ayuda o quién puede venir a echarte una mano. Porque lo que decías antes, con una de las consecuencias del trabajo desde casa es la soledad y el aislamiento. Entonces, ¿cómo hacer para conectarnos más? Algunos tips de productividad para quienes dijeron, pero a ver, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de productividad? Sí. Bien, lo primero es, para ser productivo necesitan descansar, necesitan hacer pausas, necesitan hacer descansos y para eso necesitan organizar muy bien su trabajo, para que puedan trabajar por bloques. Y un bloque no significa que cada bloque tiene que ser una tarea distinta. Significa que cada tanto tiempo necesitas hacer un descanso, una pausa. En la productividad, la alimentación es esencial, porque hay alimentos que nos quitan energía, aunque nos parezca increíble, y hay otros alimentos que nos aportan energía, y cuanto más energía y más concentración y más capacidad de atención tengamos, mejor. A nivel físico, la luz también es esencial. O sea, necesitas tener muy buena iluminación porque de lo contrario tu cerebro no va a funcionar igual. Un truco que yo siempre le enseño a la gente es que cuando tenga que tener conversaciones, las haga caminando. O sea, cuando tenga que hablar por teléfono, cuando tenga que llamar a alguien para acordar algo, cuando tengan que, o sea, sepa que se va a demorar más de 2 minutos en esa conversación, se levante y vaya caminando por su casa mientras sostiene esa conversación. Uno, le sirve como pauta y dos, le sirve porque cuando nosotros hablamos mientras caminamos, nuestro cerebro procesa distinto la información. Tienes más claridad y tienes mayor capacidad para resolver eso que necesitas resolver. Crecer Coaching se tiene que ir. Bueno, después puedes ver el video, la grabación. Muchas gracias por haberte conectado. Con respecto al estrés y a la fatiga, algo que nos puede ayudar, mire, algo que le está pasando mucho a la gente es que tiene la sensación de ser poco productivo porque ve que hace muchas cosas, pero al final no avanza en muchas que necesita o no ve el resultado de todo ese trabajo del día. Entonces, algo que es esencial es hacer listados de tareas y hacer checklist de esas tareas, o sea, tachar esas tareas, hacer un checklist y después esto ya, esto ya, esto ya, esto ya. Y programar los días. Porque cuando tú ves el checklist todo tachado, aunque sean pequeñas tareas, dices, bueno, ¿cuánto hice hoy? Pero si no lo ves en el papel, cuando vas a evaluar el día, dices, pero hice tantas cosas y al final no hice nada. Cuando tú al final del día evalúas cómo fue tu día y programas el día siguiente, poniendo al inicio del día las tareas más difíciles, las tareas que te van a llevar más tiempo, las tareas que necesitas más atención, más concentración, y al final del día revisas de esas tareas que tenías que realizar, cuáles efectivamente pudiste avanzar en ellas, pues vas a tener mayor sensación de logro. Y sobre todo, en esas tareas difíciles, las pueden poner incluso por etapas. O sea, porque si es algo muy grande con lo que tenemos dificultad, etcétera, pues lo podemos poner por trozos, por etapas. Y eso también nos va a ayudar a tener después esa sensación de logro, de haberlo conseguido, de haber avanzado. Y esencial, durante el día, hacer algo que nos guste. Porque es lo uno, nos ayuda a desconectar mental y emocionalmente del trabajo. Y lo podemos poner en una hora en la que querramos desconectar. Es decir, sabemos que a las 5 de la tarde
pues me voy a hacer estiramientos, o a las 5 de la tarde me voy a yoga, o a las 5 de la tarde pues me voy a pasear al perro porque me encanta, y ya no solo porque tenga que hacerlo, sino porque me gusta, o a las 5 de la tarde es la hora de, no sé, de ir a tal parque a darme una vuelta. Pero tenerlo ahí y respetarse ese espacio porque se va convirtiendo en un ritual de cierre, decir, bueno, acabo mi jornada. Incluso hacer el ejercicio de desactivar las notificaciones o silenciar las notificaciones a partir de cierta hora. Porque si tú terminas de trabajar, pero el teléfono que usas para el trabajo es el mismo personal, lo ideal es tener dos. Y a las 5 de la tarde apagar el del trabajo y adiós. Y más de uno estará diciendo, pero por Dios, no se puede apagar el teléfono del trabajo. Se puede. Se acaba el Otra mundo. cosa, claro, otra cosa es que en tu contrato está incluido la disponibilidad 24 horas. Y si eso es así, pues en tu salario deberá estar reflejado. Claro. Si no tienes esa opción de tener dos teléfonos, pues las notificaciones que sean del trabajo, acostúmbrate a apagarlas, a silenciarlas, a apagarlas. ¿Por qué? Otra cosa que afecta mucho la productividad es, mientras estés en una tarea importante, de esas gruesas que necesitas atención y concentración, que el teléfono esté sonando. Pip, 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 con cada mensajito. Eso es fatal para la concentración. Necesitas tener el teléfono en silencio y boca abajo, que no veas la pantalla. No, Una y hora también después, se puede... ya responderás, ya mirarás, ya harás lo que tengas que hacer. En una hora no va a pasar nada, a no ser que tu cargo exija unas respuestas inmediatas, porque o sea, Entonces, nada es en tan ese caso grave. también se puede silenciar la notificación del computador, o sea, del celular y del computador, porque aparece la ventanita ahí avisando que llegó un correo o cualquier cosa. Exacto, y eso distrae muchísimo y afecta nuestra productividad. Bueno, si quieren más pautas, más tips de productividad, pues yo tengo algunos porque no me centro en productividad, yo me centro en emociones y estados de ánimo. Pero cómo gestionar tus emociones y estados de ánimo en el teletrabajo y cómo afecta la productividad, si tienen algunos posts En tu en mi perfil. perfil, y aquí en el perfil del Congreso pueden encontrar muchos de mis posts tienen que ver con fortaleza emocional, que es lo que necesitamos desarrollar para poder afrontar todos estos procesos de cambio. Dentro de poco haremos un relanzamiento del Congreso y allí, pues si no participaste en la versión anterior, allí podrás acceder a todos los contenidos de todos los ponentes que trabajamos para apoyarte en todo este proceso de cambio. Súper, gracias Marcela. Y entonces terminamos con el regalito que teníamos preparado. Sí, cuando entren a mi perfil, @Anamaya Psicología, que lo vamos a dejar por aquí conectado Sí, de alguna manera, sí, en mi bio van a encontrar un enlace a un test que les va a permitir identificar cómo está su nivel de tecnoestrés. Es decir, si tienen mucho tecnoestrés, medio o bajo. Y de esta manera, pues se van a poder hacer una idea de cómo los está afectando, los están afectando todos estos cambios. Y el test es gratis. súper Marcela. Muchas gracias por haberte reunido conmigo hoy. Nos ayudó mucho lo que nos dijiste. Así que a seguir los tips, a seguirte para tener más información y saber más sobre cómo gestionar las emociones y manejar el estrés para poder ser más productivo. Así que Gracias a muchas gracias, ti y gracias a todos. A Mirlema, a Mirlema, Mari, a Congreso que se fue hace un ratito, a a Gabriel y Grecia, a todos los que se pasaron por aquí, nos Aida, Roy, acompañaron. y Súper. Gabriela, Adriana.
Sí, todos los que Cualquier duda estuvieron que aquí. tengan, después cuando lo escuchen o quienes nos escuchen después, pueden dejar las preguntas o los comentarios, lo que se les ocurra, y tanto Maca como yo, pues les contamos, les compartimos. Si necesitan algo, pues nos dicen y nosotras haremos lo posible por ayudarnos, por ayudarles y por acompañarlos en todo este proceso de cambio. Así es. Gracias, Marcela, por estar aquí, Muy por tu bien. tiempo. Muchas gracias y te mando un abrazo muy, muy grande. Y nos Igual estamos para viendo. ti. Chao. Cuídate, chao.